Que el Señor les bendiga. Mi nombre es Johnny y esto es Despierta tu Espíritu. Que el Señor les bendiga. Mi nombre es Johnny y esto es Despierta tu Espíritu. Y el día de hoy continuaremos con la segunda parte, ¿verdad? De este tema que está tremendo y es cómo escuchar la voz de Dios en tiempos de ruido. Y nos acompaña nuevamente mi hermano, ¿verdad? Richard Alicea. Richard, muchísimas gracias por estar Sí, nuevamente con nosotros. gracias. Seguiremos en el tema, ¿verdad? Muchas gracias por el aporte que estás haciendo y por el esfuerzo que estás haciendo. Que el Señor te siga usando, fortaleciendo y bendiciendo en todo lo que hagas y emprendas, ¿verdad? Que el Señor guíe tus pasos. Y entremos en el tema nuevamente. Richard, aprovechando esta ocasión, ¿verdad? Y abusando un poco de tu confianza, Sí, este, ¿qué consejo le darías tú a esos padres que tal vez están batallando con jóvenes, que en estos tiempos se mira mucho lo que es el teléfono, las redes sociales, todo ese ruido que está distrayendo a nuestros jóvenes y está desviando? ¿Cómo alentarías tú a esos padres o qué consejo les darías para que pudieran hablar con sus jóvenes? mira, Johnny, eso es una pregunta bien interesante y muy importante y me alegro que la hayas traído. Cierto amigo mío me dijo, mátame con el ejemplo. Si nosotros como padres no asumimos la responsabilidad como sumo sacerdote y a los que no le sirven al Señor como padres, a los cuales Dios le ha dado el privilegio ser, de tener sus hijos, que son herencia que Dios nos da. Si tú no los enseñas, hay un mundo que te los va a enseñar. Si tú no compartes tiempo con ellos, hay un mundo que los van a entretener. Y por eso es que hoy en día tú ves que aún familias desintegradas, disfuncional, por decirlo así, que tú vas a los hogares, todos los hijos, aún en los tiempos de antes que nos sentábamos en la mesa y había un tema y platicábamos mientras comíamos, todo el mundo está en los teléfonos. Tú sabes, el diablo va a hacer su trabajo, el enemigo va a hacer su trabajo, la humanidad va a hacer su trabajo. ¿Me están entendiendo? La sociedad va a hacer su trabajo. ¿Cómo? Lo que nuestros hijos están aprendiendo. Que no salen de los teléfonos, no salen de los iPads, aún en conversaciones que pudiéramos tener como tú y Johnny, yo los he visto texteándose uno a otro y estando aquí cerca. O sea, hemos perdido esos valores que tenemos que volver a traer a nuestros hogares como padres para enseñar. Pero vuelvo y repito, tenemos que matarlos ¿con qué? Con el ejemplo. Porque los padres lo que están haciendo son los primeros. Si tú observas bien, mire, yo he caminado en el mall y tuve a los papás en el teléfono. Y en todos los lugares que van, el teléfono se ha convertido en un mecanismo, ¿verdad? Que en vez de ser algo que nos ayude en el sentido, ¿verdad? Como el GPS y todas estas cosas, la comunicación, pero no debe de sustituir en nuestra vida como padre, nuestra relación con nuestros hijos. ¿Tú sabes quién es el amigo? ¿Quién es el padre? ¿Quién es el que los ayuda? ¿Quién es? El teléfono. Porque dentro de las redes sociales ni se hable. Todo lo que están aprendiendo, toda la basura que están recibiendo, están siendo alimentados. Y hay a veces que estamos tan ocupados en nuestro mundo que nos hemos olvidado del mundo de nuestros hijos. Y a veces para que no sean carga, porque los hijos no deben ser carga, deben ser de bendición, herencia, para quitarlos de encima. Ay, vete a prender el iPad. Mira, es más, le damos el teléfono y le buscamos las redes. Aquí está, vete, siéntate allí.
Y entonces nos preguntamos, ¿por qué mi hijo es así? ¿Por qué mi hijo se comporta así? ¿Qué está pasando con mi hijo? Porque no estamos pasando ese tiempo de calidad. El tiempo de donde nos debemos sentar, leer la palabra con nuestros hijos, enseñarle las escrituras, lo que dice, ¿verdad?, el Señor. Y eso es muy importante, Johnny, de que nosotros tenemos que despertar, así como el programa Despierta tu Espíritu, tenemos que despertar como padres, como sumos sacerdotes. Dios ha puesto una responsabilidad en nuestras manos. Y yo quiero decirle a los padres que me están escuchando allá, especialmente a los padres cristianos, mire, nosotros vamos a tener que darle cuenta a Dios cara a cara el día cuando nos presentemos delante de Él, de lo que Dios nos puso en nuestras manos como administradores para, ¿verdad?, cuidar de nuestros hijos. Y eso es algo que no nos vamos a escapar. Vamos a tener que darle cuenta a Dios sobre eso. Y eso es muy importante. Una familia unida, una familia que está integrada, que está all in, como, ¿verdad?, decía mi pastor allá en Lakeland, allá en Esperanza City Church, en Lakeland. Mire, tenemos que entregarnos completamente y tenemos que tomar, mira, padre, si usted no toma tiempo para enseñar a sus hijos, Satanás, el mundo, el diablo, los va a preparar a su manera. Así que no les des al enemigo la oportunidad de que destruya lo que Dios te dio tan precioso, que es la herencia que son nuestros hijos. Y eso es muy importante, Johnny. A mí me da tristeza de verlo así, ¿verdad? Y tenemos que despertar. Yo creo que el tema del programa es un tema de impacto. Yo creo que es el tema de la actualidad. Tenemos que despertar. Aún en el Apocalipsis, despiértate tu iglesia que duerme. Así es. Sí, ¿verdad? Así es. Tenemos que despertar. Porque si no despertamos y seguimos en este patrón de vida, ¿qué será de nosotros? Y yo creo que Satanás está haciendo su trabajo en este mundo, ¿verdad? Porque hay tantas cosas en este mundo que yo pienso que anteriormente, en los tiempos anteriores, no existían y que ahora está tan, pero tan saturado de tantas voces que realmente nos ponemos como en piloto automático. Trabajo, casa, casa, trabajo, y nos las pasamos de allá para acá y screwing up, como dicen. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Entonces, el llamado para los padres, yo pienso que es, como nosotros como padres, es despertar. Y me gustaría yo hacerte una pregunta. Me gustaría que me mencionaras, más bien dicho, no una pregunta, me mencionaras 3 o más pasos, algunos pasos o prácticas que nos lleven a nosotros como sacerdotes a escuchar la voz de Dios o a afinar nuestros oídos. Mira, el primer paso de eso es la intimidad con Dios. Tú tienes que sacar tiempo fuera de tu tiempo normal que tú oras y tienes que irte a tu lugar secreto. No estoy hablando de la reunión familiar donde oramos como familia. Es mi separación con Dios como sacerdote. De irme al lugar santo con Dios y allí orar a Dios, entregarme a Dios para poder escuchar la voz de Dios. Para que Dios me forme, para que Dios me transforme, para que Dios me capacite, para saber cómo dirigir a mi familia, cómo vivir en estos tiempos tan difíciles. Segundo, leer las Sagradas Escrituras. Tengo que sacar tiempo para leer la palabra. Leemos tantas cosas, tantos libros, que nos olvidamos de la palabra de Dios. Hay a veces que las Biblias cogen polvo, amado. Es más, hay casas donde tienen 10 Biblias, por decirlo así. Ni cogen la Biblia para leerla. Primero cogemos un papel que no tiene ningún significado. Entonces, segundo, tenemos que meternos en la palabra. Y no solamente es leerla, Johnny.
es estudiarla. Escuadrillarla. Es zambuirte en ella, es saborearla. ¿Me entiendes? Es comer la palabra de Dios para que ella nos edifique, nos transforme, nos cambie, porque eso lo hace la palabra de Dios. Nos renueva, nos despierta, nos avisa, nos enseña a distinguir entre la voz de Dios y la voz del enemigo. ¿Ve? Tercero, tenemos que ayunar, El ayuno. que es muy importante. Muy importante. Hay cosas que no a veces podemos resolver porque nuestras capacidades humanas son limitadas. Y donde no puedo yo, puede Dios. Así es. ¿Me entiendes? Claro Lo que que sí. yo no puedo cambiar, lo puede cambiar Dios. Fíjate, y eso es muy importante, porque posiblemente en mi familia hayan hijos que no le sirvan al Señor. No voy a sacar un garrote para pegarles y darles y maltratarlos. O decirle, tú eres, hijo del diablo. No es esa la manera de tratar a nuestros hijos. Que a veces los denigramos y eso es una falta de respeto. ¿Sabes? Tenemos que ayudarlos, somos llamados a ayudar. Entonces, como en el ayuno, donde yo entro en el espíritu, donde mis luchas, donde las cadenas se rompen. En cierta ocasión, la Sagrada Escritura dice, este género no sale si no es con ayuno y ¿qué? Y oración. Hay situaciones de las cuales yo no tengo la capacidad o la facultad para poder resolverla, pero yo tengo un poder que cambia mi desierto en terreno fértil. Yo tengo un Dios que cambia mi lamento en baile. Yo tengo un Dios que hace mucho más de lo que yo le pido. Por eso él decía, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Por qué? Porque él tiene la solución, la respuesta. Lo que nos pasa a nosotros es que nosotros queremos ayudar a Dios. A Dios tú no lo vas a poder ayudar. Así es. Si Dios es todopoderoso, Dios te ayudó a ti. ¿Me entiendes? Entonces, lo otro que hay es confraternizar, venir a la iglesia. No tener por costumbre como algunos que no van a la casa de Dios. Así es. Tienes que venir y compartir en coinonía. Tienes que venir a la casa de Dios para adorar. Mire, lo otro que es importante no es lo mucho que tú hables. Es el ejemplo que tú le dejas a tus hijos. Porque cuando tu hijo te ve en la iglesia adorando y glorificando a Dios, eso es contagioso. Así es. Y no solamente en la iglesia, cuando lo ve en tu casa. Que papi saca, ¿dónde está papi? Mami le dice, en su lugar secreto con Dios. Porque eso va a despertar en él curiosidad. ¿Qué hace papi en el lugar secreto? Hablando con Dios y escuchando la voz de Dios. Porque en el lugar secreto es donde Dios nos habla. En el lugar secreto es donde escuchamos la voz de Dios. En el lugar secreto es donde Dios nos revela cómo poder manejar las situaciones, nuestros hijos, nuestra familia. Cosas que yo no puedo resolver en el lugar secreto se las dejo a Dios. Y Dios lo que nos pone en nosotros es paz y tranquilidad. Porque no es mía la batalla, la pelea es de Dios. Claro que sí. Incluso la palabra también dice, mi pueblo padece por falta de conocimiento, ¿verdad? Y yo pienso que es importante sumergirte en la palabra, predicar con tu ejemplo y también congregarte, no dejar de congregarte. Es muy importante el que tus hijos te vean para que de esa manera tú vayas sembrando una semilla en el corazón de tus hijos. He visto muchos hijos que crecen dentro del cristianismo, conocen a Dios y llegan a una cierta edad en la cual se alejan.
Eso es bien interesante porque la gran pregunta que nos hacemos es, Dios mío, te entregué a mi hijo en el altar cuando nació. Como dice las escrituras, ¿verdad? Cuando Samuel fue presentado, se lo entregaron y vemos la historia de Samuel, el gran profeta. Pero vemos otros casos donde lo presentamos en el altar y están con nosotros en la iglesia y llega un momento donde se apartan y nos preguntamos, pero, ¿qué pasó? Y hay a veces que por eso es importante nuestra intimidad con Dios y nuestra búsqueda con Dios, pero también no meternos de cabeza, como yo digo, a todo lo de Dios y cuidar todo lo de Dios y cuidar nuestra familia. Tiene que haber un balance. Tiene que haber un balance. Primero es Dios, segundo mi familia y tercero mi iglesia. Porque Dios me ha dado a mis hijos para pastorearlos, para ayudarlos. Y a veces lo que surge es que en ese caminar, vuelvo y repito, si tú no los cuidas, va a haber alguien que los ha de cuidar. Y ahí es donde viene la voz del fuego extraño. La voz del fuego extraño, que otros te los enseñan. Y la iglesia no es exenta de eso. Claro. Porque el enemigo se mete. Y los amigos. ¿Y por qué tu mamá te deja hacer esto? Mi mamá no me lo deja hacer. Mi mamá me deja hacer. Y siguen en ese. Y ahí es donde tenemos que sentarnos con nuestros hijos. No para maltratarlos. No para gritarle ni para regañarle. Para enseñarlos y educarlos. Y tú vas a ver cómo Dios. Por ejemplo, en el caso mío, ¿saben? Yo crié a mis hijos en el Evangelio, los presenté en el altar. Y tengo el hijo mayor que se apartó. Pero se apartó después que él se casó. ¿Ok? Sigo orando, sigo declarando que es hijo de Dios, sigo creyendo a la palabra que la semilla que yo sembré ¿verdad? Va a volver. ¿Me entiendes? Y oro por su entrada y salida, su levantar y acostar, ¿verdad? Para que Dios lo guarde y lo cuide. Pero siempre le dejo saber, la salvación es individual. Claro. Vas a tener que darle cuenta a Dios. Allí no puede decir, papi, mira, ven acá, ayúdame. Yo no puedo ser el abogado allí. ¿Me entiendes? ¿Sabes? Y esas son realidades que también tenemos que hablar. Y yo pienso que como padre, si tú estás cimentado dentro de una iglesia y tú declaraste y tal vez se te profetizó sobre tus hijos, pero llega una cierta edad donde se van y entra esa duda dentro de ti, porque somos seres humanos. Sí. Llega a entrar una duda dentro de ti y decir, bueno, pero ¿qué no el Señor ya me había profetizado acerca de mis hijos? ¿O qué hice mal? Richard, ¿tú qué le dirías a esos padres que tal vez están pasando por esta situación? Que siendo ya profetizado o ya se soltó una palabra sobre su descendencia, mira que tal vez no va como él creía o como él pensó que Dios le había dicho. Mírate, Johnny. Yo prediqué una vez un mensaje con el título, no te olvides lo que Dios te ha declarado. Y te voy a dar un ejemplo a eso. Lo que Dios declara, toda palabra de Dios nunca caerá en tierra. Lo que Dios dice se cumplirá. Aunque la promesa tarde, espérala, pero se va a dar. Y no es en el tiempo mío. No es como yo quiero, ni cuando yo quiero. Es cuando Él quiere. Porque hay unos procesos por los cuales tenemos que pasar. Thompson, uno de los escritores cristianos, en un libro que escribió, ¿verdad? Las cosas que Dios hace no tiene sentido, había hablado acerca de que hay a veces que hay que dejar que los hijos se den con la cara en el piso. Y yo me sorprendí, ¿por qué? Porque así van a aprender. Porque si no escuchan el consejo,
de una forma u otra, Dios tiene que bregar con ellos. Pero hablando de lo que tú dices, esa palabra que fue declarada, esa profecía que se dio, te voy a dar un ejemplo. Cuando Jesús le dice a los discípulos, móntense en la barca y pasen al otro lado, pasemos al otro lado, hubo una palabra declarada. ¿Cuál fue? Pasemos al otro lado. Dios dio la palabra. Pero cuando se montan en la barca, y estoy hablando de hombres que son expertos marinos, que no ha sido la primera vez que se montaron en una barca, no fue una primera vez que hubo una tormenta, pasaron por sin número de tormentas, sabían cómo manejar la situación y la crisis en una tormenta. Pero dice las Sagradas Escrituras que la tormenta en la cual ellos se enfrentaron cuando Jesús se sube a la barca, se acuesta a dormir, era un día largo que había tenido, había hablado mucho enseñando, estaba cansado físicamente, se acostó, los muchachos se lanzaron en la barca y de momento se formó la tormenta de las tormentas. Y enfrentaron una tormenta, Johnny, que nunca en su vida habían enfrentado. ¿Qué les pasó? Le entró el pánico, lo que es normal. Pero si Dios dijo que mi hijo iba a ser pastor, si Dios dijo que mi hijo iba a ser evangelista, si Dios profetizó esto sobre mi hijo, y mira, y se apartó, y ¿verdad? Nos ahogamos en un vaso de agua. Y como que dejamos de creer lo que Dios había declarado. ¿Por qué? Vuelvo con el muñequito, ¿verdad? Viene y se te trepa aquí y te dice, eso no fue Dios, eso no, te equivocaste, y comenzar la duda en nuestros corazones. Dice que el que se acerque a Dios, crea que le hay, porque Él es galardonador de aquellos que le buscan. Y si Dios lo dijo, yo lo creo, porque mi trabajo es creer y el de Dios es el hacer. ¿Ok? Eso lo hace Dios. Y en medio de la tormenta todo el mundo estaba, perecemos. Y de momento se levanta Jesús, mandó a callar los vientos, ¿verdad? El mar se... Y aún con todo eso, los discípulos dijeron, ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? ¿Tú sabes quién es ese? El que te dijo, pasemos al otro lado. Si Él lo dijo, vamos a pasar al otro lado. Si Dios dijo que tu hijo iba a ser pastor, o que iba a hacer lo que Dios lo había llamado a hacer, o la palabra profética que tú recibiste, espera, tarde o temprano, a lo mejor no será ahora, a lo mejor no será dentro de una semana, pasarán años, pero va a llegar el día que vas a abrir los ojos y vas a ver a tu hijo en el altar, de rodillas, respondiendo a aquella voz que un día Dios declaró sobre él. Así que espéralo. Por eso el salmista David decía, pacientemente esperé en Jehová. Porque el que espera en Dios, Dios nunca te va a dejar por avergonzado. Porque la palabra profética se va a cumplir. Sea como sea, se cumplirá. Así que no te ahogues en un vaso de agua. No te hagas un 8, como decimos. Créele a Dios. Sigue declarando sobre tu hijo, sigue declarando sobre tu familia, sigue declarando sobre tu problema, sigue declarando sobre tu crisis. Si el diagnóstico del médico fue que tienes cáncer terminal, créele a Dios. Él es tu sanador, Él es tu proveedor, Él es el que hace milagros y maravillas. Así que no dejes de creerle a Dios ante las crisis. La crisis te podrá decir otra cosa, pero lo que dice Dios es diferente a lo que la crisis te dice. Así que créele a Dios. Tu crisis no es más grande que tu problema. Tu enfermedad no es más grande que, ¿verdad?, que Dios. Así que el Dios Todopoderoso, como aquellos discípulos que le dijo, pasemos al otro lado, porque al otro lado hay alguien que nos está esperando, que necesita ser liberado. ¿Y era qué? El Gadareno, ¿verdad que sí? Porque si Dios lo dijo, no hay tormenta que nos detenga. Podrá haber ruido, podrá haber muchas cosas. Posiblemente pues pensemos que vamos a perecer. No vas a perecer nada. Vas a llegar a puerto seguro, porque el quien está en la barca se llama Cristo Jesús.
Si hubiesen escuchado la voz de Dios cuando le dijo pasemos al otro lado, que cuando la tormenta se formó, estuvieran sentaditos y tú no tienes miedo. Él dijo que íbamos a pasar al otro lado. Y si Él lo dijo, yo lo creo. Y Amén. así hay que hacer en la vida, ¿verdad? Como cristiano. Así que padres que me están escuchando, no se hagan un 8, no se ahoguen en un vaso de agua, créelen a Dios. Tú sabes que hay a veces que Dios, en lo que yo digo, la voluntad permisible de Dios, surgen ciertas cosas que a veces nuestra mente humana, nuestra mente que es tan limitada, no entiende los propósitos, no entiende qué es lo que Dios quiere hacer. ¿Tú sabes qué? Eso se llama los procesos. Deja que Dios bregue con él, deja que Dios trabaje con él, porque hay situaciones de las cuales Dios tiene que permitir para cambiar un corazón, para cambiar una vida, para transformarlo, para prepararlo, para llevarlo al lugar que Dios lo quiere llevar. Así que deja que Dios bregue con él a su manera, no a la manera nuestra, para que tú vas a ver lo que Dios va a hacer y tú vas a ser bendecido. Y espero, ¿verdad?, que este consejo sea uno de bendición para tu vida y que sea uno, ¿verdad?, que te puedas sentir en paz. Yo quiero que la paz de Dios sea sobre ti. Escucha la voz de Dios, no la voz del hombre, porque todo lo que es negativo no viene de Dios. No viene de Dios. Dios vino para bendecir, Dios vino para ayudarnos, ¿verdad? Ahí está el Espíritu Santo que nos ayuda, que nos consuela, que nos fortalece. Así que toda palabra negativa yo la rechazo, yo no la recibo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es de bendición y nosotros estamos cubiertos, ¿verdad? Por la mano de Dios. Dice la palabra que los que están escondidos en el hueco de su mano, nadie los arrebata de su mano. Y aunque nuestros hijos, por eso yo digo que aunque mi hijo esté apartado, mi esperanza, y yo lo creo, un día volverá a los caminos del Señor. ¿Qué es lo que está haciendo Dios con él? Dios está bregando con él, Dios está trabajando con él. ¿Cuál es mi función? Seguir orando y seguir esperando para que tú veas la gloria de Dios manifestarse, Johnny. Y es un tema bien bonito que tú escogiste, cómo yo puedo escuchar, ¿verdad? La voz de Dios en estos tiempos. La gente te va a decir, tu hijo no va a volver a la iglesia, tu hijo se va a perder, tu hijo es un borrachón, tu hijo es un adicto, tu hijo, ¿sabes qué? Pueden declarar todo lo que quieran negativo. Yo declaro que mi hijo es ¿verdad? Es un hijo de Dios y es un ministro de la palabra de Dios, ¿verdad? Y eso yo lo declaro y lo creo. Y sé que Dios, ¿verdad? No me dejará por avergonzado. Claro que sí. Tremenda palabra. Muchísimas gracias. Ya estamos terminando y antes de llegar al final, me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu versículo favorito? Mi versículo favorito es el Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, y has conocido mi levantar y mi acostar. ¿Por qué? Es el Dios que me conoce. Me puedo Sí. esconder de todo el mundo, Bueno, puedo aparentar muchas cosas, pero ante Él no lo puedo, ¿verdad? Como se dice, no lo puedo engañar. Y ese es mi pasaje favorito. Yo quiero también dejarles saber que nosotros estamos en el estado de Florida. Yo vivo en Plant City, pero la iglesia de nosotros está en Lakeland, Esperanza City Church de las Asambleas de Dios. Es el 635 de la Wabash. Así que si usted llega por ahí, por el I-4, se mete por la 28 ahí y sales allá a la Wabash y ahí estamos allí congregándonos, ¿verdad? Con nuestro pastor Yaciel y Jacqueline Galarza, unos pastores jóvenes, amén, que aman a Dios y allí estamos adorando y trabajando y atendiendo a todos los de Lakeland allí, a los homeless, dándole la mano, haciendo el trabajo que Dios nos llamó a hacer, de extender la mano, ¿verdad?, al necesitado y ayudando a familias disfuncionales, familias, ¿verdad?, que en necesidad y especialmente a los hombres que andan sin fe y sin esperanza, dándole de comer. También estamos allá en Cuba. Fuimos a Cuba a ayudar a los hermanos allá en Cuba, llevándoles ropa, un montón de cosas, porque ese es el trabajo nuestro, Johnny, ¿verdad? así es. Y si está aquí en Chicago, ¿verdad? Pueden venir aquí, pueden venir a la iglesia Nueva Visión Comunitaria. ¿Cuál es la dirección? El 25052 2552 de la Rockwell, de ¿verdad? la 21 Street. De la 21 Street. Así que pueden venir aquí y compartir. Les invitamos, ¿verdad? Si usted no tiene un lugar donde adorar,
venga aquí a New Vision y usted va a sentir, se va a sentir bien. Lo vamos a recibir como familia, ¿verdad? Que son y presentarles el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí somos multicultural, tenemos de todo. Así que venga y disfrute con nosotros y tú vas a ver lo que Dios va a hacer, ¿verdad? En la vida de cada uno de ustedes. Así que muchas gracias, Johnny, por haberme invitado. Claro que sí. Sí, voy a seguir orando para que Dios te siga bendiciendo, ¿verdad? Y si algún día pasa por allá, por Florida, voy a hablar con mi compañero José, que también tiene podcast, y a veces para que te invite también, ¿verdad? Y así compartamos la palabra del Señor y en otra ocasión que venga a Chicago, pues, ¿verdad? Nos Nos volvemos a sentaremos sentar. a sentar y hablamos de otro tema que sea de bendición. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Johnny, gracias por Muchísimas esa gracias, Pastor invitación. Richard. Amén. Y que Dios te siga bendiciendo a ti, a tu familia, a tus hijos, y que este ministerio que Dios ha puesto en tus manos, abrázalo. Abrázalo. Yo declaro que Dios va a alcanzar vidas, a través de este ministerio que Dios ha puesto en tus manos, ¿verdad? Y te va a llevar a lugares donde, ¿verdad? Nunca has llegado. Así que tú no sabes lo que Dios va a hacer a través de estas redes sociales. A veces pensamos que estamos, ¿verdad? Aquí estamos hablando, pero vamos a ver, ¿verdad? De que hay vidas que sintonizan. Y yo espero que sea de impacto y que reciba, ¿verdad? Los likes y todo eso. Amén, ¿verdad? Amén. Sí, Claro que sí, vamos y que para esto allá. siga hacia adelante. Gracias, No, varón. gracias a ti, Richard. Y ya lo escucharon, si radican en Florida, son más que bienvenidos a su iglesia. Y si van de visita, por favor, pasen por ahí, deleítense, gócense con la palabra de Dios. Me imagino que ha de ser tremendo el movimiento en esa iglesia. Muchísimas gracias por estar en su canal, Despierta tu Espíritu. Recuerda, si es la primera vez que sintonizas este canal, no se te olvide bendecirnos con un fuerte like. Si no te has suscrito, suscríbete y dale a la campanita para que te sigan apareciendo este tipo de videos, este tipo de contenido. Muchísimas gracias y nuevamente que el Señor les bendiga. Que Dios les bendiga. Que la paz de Dios sea con ustedes. Hasta luego.